Vamos a estar de nuevo con María Paula Martínez, mi colega, y por supuesto pues con el invitado principal, que alrededor de quien hemos venido conversando. Mientras otras personas se suman, les vamos a quitar solo unos minutitos, pero más cortos que los del lunes, se los prometo, viendo esto, y así vamos calentando motores para arrancar a las 4:06. Las malas personas, todo el mundo nos odia, los medios de comunicación no sirven para nada. El reino de las fake news abunda. ¿Para qué estudiar periodismo? Exactamente para eso, porque el periodismo define la democracia. A mayor libertad de expresión, mayor democracia. Porque luchando contra las fake news se lucha con el buen periodismo. Porque pensar la democracia es pensar desde el periodismo. Estudiamos periodismo, hacemos periodismo porque tenemos una pasión y unas ganas de contar historias, de joder al poder, de ser libres, de pensar libremente. En la maestría en periodismo del CEPER enseñamos las narrativas periodísticas: noticia, reportaje, crónica, perfil, imagen y sonido. Tenemos un módulo, todo un eje para pensar el periodismo de forma crítica: ética periodística, libertad de expresión, investigaciones y visiones. Y todo un eje transversal donde está la investigación y la tecnología, que atraviesa las demás clases, para un total de 36 créditos. Una maestría presencial que hace parte del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. Bueno, y ahora lo que vinimos, entonces estamos con María Paula Martínez y por supuesto Carlos Manuel. Muchas gracias otra vez por estar acá. Ya arranco, ¿verdad? No, a ti sí, a ti, Sandra. Yo quería preguntarte solo, Carlos Manuel, ¿cómo quieres que hagamos esta sesión? Te has pedido que saber un poco más de quiénes están conectados. Claro, yo creo, siempre digo que vamos a conversar más y ninguna de las dos sesiones lo he cumplido. Me he extendido hablando y muchas veces volviendo sobre lo mismo. Voy a tratar de no hacerlo así, pero creo que lo podemos dejar para después, ¿no? Como tener más ratos de preguntas, igual, por ejemplo, mientras vayan preguntando, que se vayan como presentando mínimamente también, y luego lo hacemos con el resto. Sí, por supuesto, quien no quiera pasar por ese trámite no lo hace, es solo un deseo mío. Entonces yo creo que, no sé, ¿a ti te parece a mí me parece que es mejor arrancar? Y porque si no, como que se vuelve un poco tedioso la presentación al principio, ¿no? Y ya después de un rato hablando, entonces sí ya estamos como más conectados todos, pensando más o menos las mismas cosas, y eso está bueno. Perfecto, Entonces adelante. así, ¿no? Está bien, sí. Bueno, hola, colegas. Me quedé ayer, la primera clase o la primera charla, me salí satisfecho, me sentí después como tranquilo y sentí que había logrado conectarlos con cosas que para mí eran importantes. Ayer en el atropello me sentí como más insatisfecho, me sentí como que se me quedaron colgadas varias cosas, como que no pude explicarlas quizás con más precisión. Por ejemplo, todo el tema que me sigue dando vuelta, porque es un tema importante para mí, que Alfredo rescató de la primera clase, eh, sobre la militancia y el periodismo. Sigue siendo importante pensarlo. Luego me quedé con algunas cosas que dije, bueno, esto pudo haberlo dicho quizás con más exactitud, haber sido más claro. Me parece que quizás no quedó como lo suficientemente explícito. Y por supuesto, de ahí se me quedan colgadas como algunas cosas que vamos a seguir tratando en estos dos últimos encuentros, ¿no? Yo creo que esta sesión se llama Textos del Cronista, entonces yo en algún punto voy un par de ejemplos. Agarré los dos últimos textos que publiqué, que uno fue en El País y otro fue en El Estornudo, y por encima, porque no los voy a someter a la lectura de esos textos, pero por encima los voy a pensar, los voy a mirar y los voy a tratar de hacerles ver cómo son textos de temática muy distintas, pero conectan en un propósito de fondo, que es un poco lo que yo venía contándole en estos días,
de cómo aun cuando estés publicando en medios distintos, si estás tratando de gestionar una mirada o de concebir una mirada, esos textos van a conectar y esos textos van a crear entonces una potencia mucho más resistente, ¿no? Insisto de nuevo en este punto, me parece que el cronista tiene que alcanzar la categoría de autor, y cuando hablo de la categoría de autor, no lo hablo de la manera en la que Roland Barthes decretaba la muerte del autor, la muerte de la figura individual, sino el autor como un lugar de resistencia, como un lugar que apela a la individualidad, apela a la autonomía y se resiste a la homogeneización del discurso periodístico o del discurso público de la prensa, entendido como institución. Bien, no les doy más rodeo sobre esto porque ya he hablado lo suficiente. También se me queda colgada una pregunta de la primera clase que ayer la mencioné, que era si se podían hacer crónicas de viajes. Y me interesa empezar por ahí. Yo creo que sobre el tema del viaje como concepto y del exotismo como concepto, vamos a hablar en la clase de mañana, cuyo título es Lecturas del cronista, porque ahí me interesa particularmente, quizás busque un par de textos más, ya veremos, pero me interesa particularmente un texto que ya les presenté a los alumnos que tuve en el curso anterior de la revista Látex, que creo he visto un par de ellos que están acá también, un texto de César Aira, que es un escritor que a mí me encanta, un texto que se llama El Sotismo. Aira acaba de recibir además el premio Formentor y de un excelente discurso de premiación que se llama La educación defectuosa o algo así. Y me interesa mucho porque Aira trabaja con el error, trabaja con lo que no es perfecto, trabaja con lo que se supone que no es el talento y da muchas claves para entender la escritura del periodismo también desde otro lugar, ¿no? Y nos entrega muchas posibilidades cuando creemos que escribir es una cuestión como muy selecta, solo concedida a determinadas mentes, a determinadas sensibilidades, y esa no es mi idea de la escritura, ni siquiera mi idea del arte en general. Entonces, ese tema específico del exotismo y del viaje como concepto y como concepto de la modernidad, vamos a tratarlo mañana a partir de ese texto, porque eso me va a permitir conectar también con una idea importante, que creo que es una idea central en todos nosotros, aunque seguramente habrá, o no lo sé, habrá algún español, habrá alguien de Iberoamérica, y no los quiero dejar fuera porque yo entiendo Iberoamérica dentro de, o entiendo España sobre todo dentro de un concepto que no es muy manejado. Solo escuché la primera vez a Santiago Ducerón, que es un filósofo español y también cantante, fue un rockstar en la movida madrileña de los 80 con su banda Radio Futura, que habla de, no es suyo el concepto, pero yo se lo escuché a él, del Caribe afroandaluz. Y eso es una idea para mí muy interesante. Y lo que les quiero decir, que por eso incluye, si hay algún español acá, lo incluye ahí. El título de Aira, el título del, me están haciendo una pregunta acá, el título del texto, el texto de Aira se llama El Sotismo, y yo lo tengo, es de un libro de ensayos, yo lo tengo extraído en PDF, yo creo que al final de la clase igual se los voy a colgar antes de que cierre el Zoom, porque no creo que esté en la web, y lo bajan, porque es mejor que le echen un ojo hoy y lo lean para entonces hablar mañana sobre un terreno más firme, ¿no? Porque si no, siempre cuando uno habla de una lectura que no se ha hecho, queda en un lugar como muy abstracto. Yo voy a tener plena conciencia de lo que me estoy refiriendo y ustedes no. Entonces hoy, antes de que cierren el Zoom, yo voy a colgar el texto que lo tengo aquí a mano en mi computador, y ustedes lo descargan y yo les sugiero y les recomiendo que lo lean hoy, entre hoy y mañana. Pero lo que les decía es que ese texto de Aira me permite conectar también con una idea central, que es en la que yo intento inscribirme, en la que intento inscribir mis crónicas en el periodismo, es qué es ser latinoamericano, qué significa, si es que significa algo, pertenecer a Latinoamérica, que es algo que nos atraviesa a todos nosotros, y el texto de Aira también me da claves para eso. Y hoy, aunque no lo vaya a mencionar de manera más evidente, estos dos textos que estoy escribiendo justamente tienen una pregunta de fondo, que es ¿qué cosa es ser latinoamericano o cómo se pertenece a algo hoy? ¿Desde dónde se pertenece o a qué podemos pertenecer nosotros? Ese tipo de cosas son centrales, ¿no?
Pero el texto de Aira, para cerrar ya con las referencias a él hoy, o la pregunta sobre la crónica de viajes, me da paso a algo que probablemente tuve que haber mencionado ayer y que no se los mencioné, y es la idea que yo siempre tengo. Recuerden que le hablé de los cronistas de India y le hablé también de José Martí, pero es algo que nos podemos remitir mucho más. Digo, el ejemplo como más claro es sin duda la Odisea, que es como una la crónica de un gran viaje. La idea que les quiero decir es que se escribe, te das cuenta que ese espíritu de la crónica en esos textos primeros quedan luego como... Hay algo central, que es que las crónicas, cuando se logran, funcionan siempre como una especie de despachos de un lugar extranjero, de un lugar que no conocemos. No importa si lo que estás contando es lo que está pasando en tu país o lo que está pasando en tu cuadra o en tu barrio, en tu esquina. Si se fijan bien, lo que hace la crónica es siempre traer noticias de un lugar que no teníamos detectado. Entonces ahí hay un principio del extrañamiento que es muy importante a la hora de definir ese texto periodístico, ¿no? Por ejemplo, Martí cuando escribe estas escenas norteamericanas que yo les comenté, hace despachos para La Nación en Argentina, para El Partido en México y para un periódico en Caracas que ahora mismo olvidé el nombre, El Nacional creo que era. Y básicamente le estaba contando, muy a tono con la revolución industrial de la época y con ya la fotografía estaba presente y demás, estaba enviando como postales muy vívidas, no postales impresionistas, sino postales que se movían. Les estaba contando el corazón de esa América pujante, imperialista, desarrollada, deslumbrante y exuberante, que canta mucho Whitman, y que Martí también hace una crónica de Whitman como muy buena, que también les recomiendo. Lo que hace es enviar noticias de un lugar los cuales los venezolanos, los caraqueños, los porteños y los mexicanos que leían no tenían la menor idea. Y a mí siempre me ha interesado recordar, cuando escribo una crónica o escribo un texto, que lo que estoy haciendo es llevándole noticias a gente de lo que no tienen la menor idea, aun cuando sea su contexto. Y entonces eso es muy importante, tener esa noción. Por ahí arranco porque me parece que en un sentido, obviamente, como más alegórico, toda crónica es siempre una crónica de viaje. No en el sentido de que se viaje, sino que habla desde un lugar desconocido. Y eso a nosotros nos puede pasar cuando leemos, nos pasa muchísimo, que muchas veces leemos cosas y esas cosas no nos están diciendo nada que no sepamos, pero si no lo hubiéramos leído, no sabíamos que sabíamos eso. Y eso pasa mucho con los textos, con los textos periodísticos, ¿no? Con los textos periodísticos, por ejemplo, que uno lee en un contexto como más cercano, esas cosas que están en el aire están flotando, están a nivel de intuición, pero uno no acaba de materializarlas o de conceptualizarlas hasta que las lee. Básicamente lo que la escritura hace, más que descubrirte cosas nuevas, a mí me parece que siempre es señalarte lo que ya conoces de alguna manera o señalarte lo que ya intuyes de alguna manera. Eso es muy importante, me parece a mí entenderlo. Lo que les digo siempre funciona en una doble vía, ¿no? Funciona para escribir, pero lo que me interesa es que funcione sobre todo para leer, porque para mí el acto creativo realmente el primero y el fundamental para luego entender las palabras está en la lectura y está en entender que la literatura establece siempre un sentido abierto. Por eso quizás no haya ninguna pregunta más fatua, ni más frívola, ni más insulsa que averiguar a partir del autor qué quiso decir o dar por sentado que el texto es lo que el autor cree que es. El texto no le pertenece al autor más que lo que nos pertenece a nosotros una vez lo estamos leyendo. Entonces lo que yo estoy queriendo decirles sobre todo es que se alcanza, si nosotros queremos mejorar como escritores, que significa sobre todo, a mí no me interesa tanto la idea de mejorar como escritor, sino de establecer una relación más cercana y más íntima con la palabra, pasa más que por la escritura, pasa por la lectura. Y cuando uno empieza a leer de esa manera minuciosa, y empieza a leer, como les estoy diciendo, sobre todo de manera activa, de manera crítica, uno se va dando cuenta de
pequeñas cápsulas que son muy importantes a la hora de afinar la escritura, porque en mi experiencia particular, si yo tengo que establecer como un recorrido de mis textos, un recorrido justamente de mi entendimiento con la palabra, tengo que decir que es como si cada vez más yo estuviera usando un pincel con un grosor más fino, o sea que puedo establecer como trazos más sutiles. ¿Por qué? Porque voy entendiendo el peso de cada signo, el peso de cada palabra. Y aquí, para volver con una de las frases sentenciosas, pero que yo creo que contiene una verdad, les voy a decir lo siguiente para que siempre lo tengan de manera consciente. No hay sinónimos en el idioma. No hay dos palabras que significan lo mismo. Eso no existe. Cuando uno está nombrando, uno tiene que saber cuándo está diciendo algo aproximativo y cuándo se está acercando más. No hay dos adjetivos que sean iguales por su connotación, primero por lo que significan. Siempre va a haber un grado donde va a ser distinto, o por el uso público que se hace de esa palabra, o a quién remite, quiénes la dicen. Todo eso está articulando y conformando ese signo que nosotros estamos colocando. Y entonces eso es muy consciente para llegar a la precisión del lenguaje y para decir lo que se quiere decir y para no decir otra cosa, aunque nosotros sabemos que siempre la literatura, engañosa como es, uno termina diciendo algo que no es lo que uno quería decir. Pero uno tiene que tratar de que ese fallo conduzca a un acierto no previsto, es lo mejor que puede pasar siempre, ¿no? Pero para eso hay que tener, creo yo, muy consciente ese grado, que es como es como el ladrillo del idioma, ¿no? Es como la cápsula mínima, como el átomo, que es la palabra, y tenerla muy claro a ese nivel. Cuando uno tiene claro ese nivel, a partir de ahí empieza a construir con mayor facilidad, ¿no? Porque mi labor de edición muchas veces pasa por afinar textos que están muy bien logrados, que tienen muy claro en un sentido macro la estructura, el punto de vista, los giros, la importancia y la jerarquización de los personajes y de las voces, pero falla a nivel sintáctico. Falla a nivel sintáctico. Y a nivel sintáctico es donde se decide el estilo, es donde se decide el lenguaje y es donde se decide la literatura. Se deciden esas cápsulas mínimas, ¿verdad? Hay una frase de Akutagawa, creo que es el escritor japonés que es el de Rashomon, que dice que él no tiene principio, que lo que tiene son nervios y el estilo de un escritor está en los nervios, dice él, y creo que tiene toda la razón. El estilo está, yo creo que lo único que uno puede sentir cuando uno escribe es esas cápsulas mínimas adentro de una oración. Me parece que ahí está toda la emoción. No sé cuál es la relación de ustedes. Yo le estoy tratando de transmitir una experiencia que yo tengo con la palabra, que es muy individual y que no sé qué traducción tendrá en la experiencia de ustedes, pero espero que les sirva de algo. Esto tiene que entenderse dentro de una relación afectiva, emotiva, que es la que tengo con el lenguaje, muy particular, ¿no? Y sobre todo muy secreta, muy íntima, porque esto es intransferible en cierto punto. Lo que yo estoy haciendo es tratando de traducirles algo que escapa al lenguaje. Entonces lo que les digo es que lo que genera emoción a mí a la hora de la escritura, cuando yo puedo sentirme escribiendo como de repente con un golpe de euforia o de satisfacción o de autoengaño que me permite seguir, pasa a ese nivel de la estructura narrativa, al nivel mínimo de las palabras, porque yo nunca puedo tener un concepto inmediato, instantáneo y único del cuadro completo, porque se lee de manera sucesiva. No se puede mirar todo el texto, no hay modo de que nosotros podemos mirar ni establecer con eso el tipo de impacto que se puede establecer a ese nivel particular, ¿no? Me parece a mí. Y eso es muy importante porque eso es ahí donde se decide entonces y donde se nota como, y aquí entonces ya no importa el estilo, o sea, ya no importa el tipo de escritor que tú seas, si eres más exuberante, si eres más barroco, si eres un escritor como más seco, ese tipo de cosas que se dicen. Los grandes escritores barrocos de la lengua, además yo creo
que todas las grandes obras literarias de América Latina se inscriben dentro del barroco, el barroco como procedimiento literario, no como movimiento artístico. Esto quizás lo podemos hablar mañana cuando hablemos de América Latina, que es un tema que a mí me parece importante para todos nosotros. Pero los grandes escritores del barroco latinoamericano, o del barroco en la lengua, desde Góngora, son muy precisos con el lenguaje, son muy precisos. De hecho, hay un verso de Góngora en Las Soledades, que fíjense ustedes qué nivel de precisión más exquisita, que es uno de mis versos preferidos, donde dice que el fuego cuyas lenguas ciento a ciento, el fuego cuyas lenguas ciento a ciento, déjenme ver si se los busco, porque fíjense la precisión de la metáfora, cómo es. Aquí está. Los fuegos cuyas lenguas ciento a ciento desmintieron la noche algunas horas. Fíjense qué maravilla. Los fuegos cuyas lenguas ciento a ciento desmintieron la noche algunas horas. Las lenguas de fuego, que son, qué sé yo, como esa ráfaga, esos golpes que tiene la hoguera, se le conoce así literal, como lenguas de fuego. Y el verbo que usa Góngora para decir que desmintieron la noche algunas horas, o sea, que alumbraron la oscuridad, es decir, que desmienten algo que hace la lengua, es decir, desmienten. Entonces la metáfora tiene un nivel de precisión porque también puede leerse como algo literal. No sé si ven como el doble juego, ¿no? La lengua de fuego y la lengua lo que hace es desmentir, que puede ser también algo literal, ¿no? Entonces ese tipo de juego uno lo encuentra siempre a mí yo al menos lo encuentro muchísimo en el barroco, lo encuentro mucho en Lezama también. Entonces la precisión no está ahí, la precisión no está en la profusión o en la sequedad, la precisión está en la conciencia que les digo, no hay sinónimo en decir lo que se quiere decir con esa exactitud, ¿no? Eso a mí me parece muy importante. Yo ahora voy a mencionarles entonces los dos textos últimos, que los escogí al azar básicamente porque son los que más recientes tengo a mano y porque yo creo que tributan a la idea que les estoy escribiendo, que hay un sentido último detrás de todos ellos, de incidir en un tipo de ideología específica, en un tipo de cultura específica y sobre todo que va inventando, porque lo que yo quiero decirles, chicos y chicas, es que lo que uno puede hacer con la palabra y lo que uno puede hacer con la crónica, y es lo mejor que uno puede hacer incluso para los demás, es construirse un hogar. Este oficio y este negocio del periodismo casi siempre te deja a la intemperie, te obliga a venderte a una corporación. Cuando digo venderte no lo digo en términos peyorativos. Obliga a entregar tu tiempo a cambio de dinero o alguna comunidad para comprar más tiempo que vas a seguir entregando el trabajo. Es un poco la lógica del capital, ¿no? La lógica del capital incluso dentro del liberalismo clásico. Y lo que puede hacer este oficio dentro de todo eso es que uno va construyendo un sentido paralelo y un lugar paralelo en el que entenderse y en el que entender su relación con el mundo, porque si no, no estamos siendo más nada que una pieza dentro de un aparato de producción sin personalidad, sin individualidad. Y nosotros tenemos la autonomía y tenemos la oportunidad de resistirnos a eso con lo que escribimos, aún trabajando dentro de ese aparato de producción. Entonces estos textos que yo escribo son textos que están en un sentido último, más allá del dinero que me lo reportan porque me pagan por eso, están construyendo un lugar que luego puede ser que yo trabaje en un libro o puede ser que no, pero están proponiendo, que es lo que les decía, una mirada y una perspectiva sobre las cosas, sobre todo construyendo el lugar al que yo quiero pertenecer. Porque las pertenencias son ficciones, las naciones son ficciones, las culturas son ficciones. Entonces siempre tenemos la posibilidad de incidir sobre ellas, de cambiarlas, de intervenirlas y de operar sobre ellas. Y es lo que a mí me interesa que haga el cronista, es lo que a mí me interesa que haga el periodismo, ¿no? Porque además, si se fijan también, yo creo que cuando les he dicho acá estas cosas del periodismo y todos mis conflictos con los presupuestos de la prensa tal como la entendemos y que está inscrito dentro de una ideología específica, toda la crisis de la prensa que hay, que es
es naturalmente toda la crisis del modelo de comunicación, porque hay una crisis del modelo político y es inevitable porque el liberalismo está de capa caída, por eso aparece alguien como Trump, aparece alguien como Bolsonaro, y hay un descrédito total de la prensa. O sea, toda la prensa, por ejemplo, desde CNN hasta Fox, toda la prensa mainstream, desde el New York Times, Washington Post, todo el mundo echándole con el rayo a Trump, y Trump no hacía más que subir en los porcentajes de aprobación. Y eso tiene una razón muy clara que la prensa no estaba dispuesta a admitir, y es que la crisis política del modelo que ellos representan los ponía a ellos en crisis también. Entonces lo que yo quiero decirles con eso finalmente es que el periodismo, estamos quizás en un momento que se puede fumar muy pronto, pero yo lo veo así, tenemos la posibilidad de reinventarlo. Por eso a mí ideas como la de la militancia o ideas que parecían cerradas, ideas que parecían completamente clausuradas y que eran irreconciliables, me interesa volver a pensarlas, no para cometer los errores por los que esas ideas se clausuraron e intentaron evitar, sino para establecer como otras rutas. A mí me parece que el periodismo hoy es posible todavía incidir sobre él y cambiar como alguna de las directrices que tiene. Eso me parece importante. Por eso les digo, por ejemplo, como todo el tema de la competencia por agarrar una exclusiva y demás, me parece que se ha esfumado. Los grandes trabajos periodísticos de los últimos años, como estos Pandora Papers que acaban de salir, son siempre trabajos colaborativos. Son trabajos, yo creo que la evidencia más grande de que había una ruptura muy fuerte fue cuando pasó lo de Wikileaks, ¿no? Que era que cómo pasaron esa información a distintos medios. O sea, ya no era la prensa la que estaba supuestamente revelando, que además siempre fue un instrumento como muy insuficiente para revelar lo que se suponía que tenía que revelar, ¿no? Entonces puede establecer como muchas otras lógicas, y ahí entra la lógica individual, que es la que yo les digo. Por eso esta relación con la palabra no es solo algo abstracto, literario, solo literario, desconectado de un contexto histórico y de unas circunstancias políticas precisas, ¿no? Está muy inscrito dentro de lo que somos y de la manera, de los niveles de realidad y de participación que tenemos en ella, ¿no? Entonces vamos a pasar a los textos. Uno de ellos es, no sé cómo hacerlo bien, no se los voy a leer mucho, quizás voy a buscar un par de fragmentos, pero para que vean, uno de ellos es un texto sobre Novak Djokovic, que es no voy a dar por sentado que todo el mundo conoce a quien estoy mencionando, que sean figuras que Djokovic sea una figura muy relevante. Es uno de los 3 tenistas más grandes de la historia probablemente, y los 3 coinciden en tiempo y espacio junto con Roger Federer y Rafa Nadal. Y entonces yo llevo años viendo tenis, a mí me gusta mucho el deporte, y siempre me gustó mucho Federer, perdón. En realidad me gustan todos, puedo apreciar el deporte fuera de la competencia, afortunadamente ya, pero siempre hinché por Federer, digamos, que supone que es la belleza estilizada, la representación griega en la modernidad, todo eso, la elegancia. Y Nadal es lo contrario, es el jugador dionisiaco, es la fuerza, es la desmesura, es el carácter, etc. Esos 2 relatos son relatos que se están estableciendo dentro de tradiciones ya codificadas, muy potentes, muy importantes, las tradiciones básicamente que fundan Occidente, y ellos son la representación de ese relato clásico, de ese binomio que siempre hay entre lo apolíneo, lo dionisiaco, lo nominal, lo real, etcétera, ¿no? Y encarnan bien. Y la idea con Djokovic, después de muchos años de yo también comprarme como ese lugar y despreciar a Djokovic, ni siquiera sabía bien por qué, ni nadie podía saber bien por qué, siempre fue menos popular, abucheado y demás. Y me pareció ahora, es algo que él pierde US Open ahora, y en la derrota fue que lo pude ver con claridad, ¿no? Y me doy cuenta que lo que molestaba de Djokovic esencialmente era que es alguien que vino a romper el relato que ya estaba cerrado. Y entonces lo que pregunté fue, ¿cómo no me voy a identificar yo con quien esté rompiendo el relato cerrado si eso es exactamente lo que yo quiero hacer? Djokovic venía dentro de ese cuento de Nadal y de Federer. Esto parece inofensivo, pero todas estas cosas terminan tributando a verdades que a mí me parecen como mucho más relevantes. Viene a romper un relato que ha construido la prensa, que los fanáticos han comprado, que las estrellas antiguas del deporte también tributan a eso. Y de repente aparece este chico
serbio, más o menos de la misma edad, que nadie daba un duro por él o no se pensaba que fuera a llegar a este lugar, porque cuando Federer no tenía ningún Grand Slam, cuando Djokovic no tenía ningún Grand Slam, Federer tenía 12. Hoy los tres tienen 20. Y muy probablemente Djokovic termine por encima de los demás. Entonces lo que había, la molestia que había con Djokovic era justamente esa, la de alguien que rompía un relato cerrado. Y así como por un golpe medio epifánico, no quiere decir que yo cambie como mis filios o mis follos, me di cuenta de que nunca había escrito de tenis. Si de alguien me interesaba escribir, era de Djokovic. No me interesaba escribir de Federer o de Nadal, porque esos relatos ya están escritos. Y entonces ahí vamos a lo siguiente. Pertenecer también significa encontrar qué relatos te corresponden, porque nuestra cultura es una cultura que está destinada, me parece a mí, a irrumpir. Es una cultura que está destinada a abrirse paso en lugares que ya están constituidos. Nosotros no estamos constituidos. Hay una frase, déjenme ver si la encuentro. Acá, estas sí se las voy a encontrar fácil. Ustedes perdonen que yo tengo un poquito la cabeza llena de referencias, pero supongo que eso les puede ayudar. Un historiador mexicano que se llama Edmundo Gorman, que escribió La invención de América, entre otros libros, pero yo leí esta referencia, ahora lo estoy leyendo, yo no lo había leído, pero leí esta referencia en un libro de un escritor cubano que se llama Lorenzo García Vega. El libro se llama Los años de Orígenes, y Lorenzo García Vega es como el chico maldito del grupo de Orígenes, ¿no? Y esto es un libro excelente. Y entonces O'Gorman dice, partamos de esta reflexión: si la diferencia que distingue al nuevo del viejo mundo es la que hay entre una porción del mundo en posibilidad de constituirse como tal y otra ya constituida, esa posibilidad consiste en que la porción no constituida se realice a sí misma conforme al modelo de la ya constituida, puesto que su estructura es la que corresponde al todo a que ambas pertenecen. Si se fijan, parece que nos está dado la manera en que tenemos que constituirnos como nuevo mundo es para completar el todo que se prefigura con el mundo ya constituido. Y la pregunta que se ha hecho de mayor en menor medida los latinoamericanos que están inconformes con esos lugares, ¿por qué no nos desconstituimos? ¿O por qué no nos constituimos no en función del lugar que se supone que está configurado a partir de lo que ya se conoce? Y entonces ahí donde a mí me interesa de repente alguien como Djokovic. Y luego establece, les voy a leer algún fragmento, se pueden establecer como esos relatos que ya están también instituidos, no es que lo diga yo ni mucho menos, pero es algo que Kundera hace, por ejemplo, en un libro que se llama El telón, que establece las relaciones que puede haber entre Europa del Este respecto a Europa Occidental y la que hay entre América Latina respecto a Estados Unidos. A mí no me parece casual que Kafka sea de donde es. Es muy difícil que una mente o una escritura como la de Kafka hubiera podido salir del corazón de Europa, de la Europa occidental, de la Europa imperial en ese momento, ¿no? Y establece por qué ese mundo que él abre, me parece que tiene, en otro sentido, tiene como muchos contactos con cosas que pasan en América Latina después. García Márquez decía mucho lo que le impactó Kafka. A mí me molesta un poco que lo que hizo con Kafka fue convertirlo en mercancía, pero es evidente que le impactó. Y se nota en la escritura del boom. Bueno, Kafka impacta a todo el mundo, ¿no? Básicamente, entre Kafka y Faulkner están muy presentes en el boom, pero yo creo que hay, entre esas regiones, como les decía, me parece que hay unos vínculos muy claros. Y eso es entonces lo que de repente me hace que me guste Djokovic, hace que vea que si en realidad yo soy alguien ahí, soy Djokovic, no soy ni Nadal ni soy Federer. Y entonces, para colmo, estos tipos son, bueno, de España, aunque Nadal es mallorquín, lo cual lo vuelve un poco más plebeyo, y Federer es suizo. Y entonces, aquí les leo este fragmento. Otra cosa que para que sepan, que les reprochan, que a mí me molesta muchísimo, les reprochan a Djokovic es que tira las raquetas, que rompe las raquetas en el juego, cosa que no hacen Nadal y Federer, que son caballeros. A mí me parece bien que rompa las raquetas. Me parece un acto como muy legítimo de frustración, de sinceridad, y ese tipo de cosas parecen estar tachadas en nombre de la buena conducta. Y si se fijan, ahí está todo lo que un poco yo he venido a decirles que me interesa a mí a la escritura, y es lo que me interesaría también transmitirles, ¿no? Y entonces, hay un momento donde lo digo,
Tengo que decir que Djokovic me interesa como posibilidad literaria, no tanto como realidad fáctica de premios y estadísticas, aunque no hay estética sin datos. Esto es un poco lo que les decía también a él del periodismo. Déjenme ponerle el enlace acá, pues si después alguien quiere echarle algún ojo. Y entonces voy a la parte final, que es donde yo puedo enlazar. Y esto, chicos, es muy importante, chicos y chicas, porque la cultura no es la acumulación de datos pasivos, ni es la erudición. La cultura es la capacidad de asociar elementos que no están inscritos dentro de un mismo registro de la realidad. Esa es la cultura. La cultura es la capacidad de asociar piezas que están desconectadas y crear nuevos sentidos. Por eso no hay tal cosa como la gente inculta, ese tipo de categorías clasistas, no, hay que nombrarlas de otra manera, ¿no? Muchas veces lo que entendemos por ignorancia simplemente se trata de sensibilidades distintas. Eso es algo que también se aprende mucho haciendo periodismo y conectando con la gente, ¿no? Entonces aquí viene un poco lo que les digo. Lo que Djokovic pierde con Medvedev, que es un tenista ruso. Y a mí me parece que es muy claro que tenga que perder con Medvedev, que es ruso, porque a Djokovic, que viene siendo esa fuerza endiablada, Occidente, que está cansado, ya no lo puede derrotar. Y entonces ahí digo, lo que Medvedev se robó fue la adversidad. Algo en su juego desarrapado me recuerda a los cuadros neoprimitivistas de Olga Rosanova que vi alguna vez en una exposición de las vanguardias rusas en Madrid. En su ensayo Rusia y el virus de la libertad, incluido en el volumen Historia y Utopía, Cioran arroja claves interesantes e, irónicamente, casi literales para leer los últimos acontecimientos del tenis y sus posibles reinvenciones jerárquicas. Ahí dice que Occidente ha alcanzado un nivel de civilización que solo se sobrepasa descendiendo y que a veces piensa que, cito, que todos los países deberían parecerse a Suiza, complacerse y hundirse como ella en la higiene, en la insipidez, en la idolatría de las leyes y el culto al hombre. Por otra parte, únicamente le interesan, cito, las naciones exentas de escrúpulos tanto en pensamientos como en actos, febriles e insaciables, siempre a punto de devorar a las otras y de devorarse a sí mismas. Y añade que los pueblos, no obstante, según otros rusos, Soloviev, no son lo que imaginan ser, sino lo que Dios piensa de ellos en la eternidad. Djokovic lo puedo leer entonces, lo puedo meter dentro de una tradición literaria a la que yo pertenezco. Entonces ese texto, que es un texto, yo no soy ni corresponsal deportivo, ni soy periodista de deporte, ni soy nada. ¿Por qué lo escribo? ¿Por qué estoy escribiendo ese texto yo particularmente? Les digo, lo estoy escribiendo porque ese texto me ayuda a entenderme, porque Djokovic me está ayudando a entenderme. Me ayuda a encontrar un lugar que trasciende incluso quién es Djokovic, que trasciende todo eso, y me ayuda a ir creando el sentido al que yo quiero pertenecer. Y es ahí donde ese texto conecta con el otro que les enseño, aunque ese texto me lo encargaron, pero yo igual tenía ganas de escribirlo, que es, se los pongo acá, un texto que publiqué, no sé, creo que la semana pasada en El País, sobre la polémica que hubo entre J Balvin y Residente. Y aquí sí creo que no tengo que explicar quiénes son. Vamos ahí. El texto es una defensa más o menos velada o más o menos explícita del lugar de Balvin. Es conflictivo eso para mí, en muchos sentidos. Pero es un riesgo. No es un lugar en el que yo me haya metido sabiendo que iba a pisar un terreno seguro, pero me parece que había que correr ese riesgo. He tenido, de hecho, de varios amigos de Colombia que me han dicho, no, Carlos, bueno, defender a Balvin. Igual, miren, para que vean los matices, cuando yo entregué el texto, me dicen, el título finalmente terminó siendo Grammys, moralismo y hot dogs. ¿Qué hay realmente detrás de la pelea entre Balvin y Residente? El título lo puso El País, pero me habían propuesto Grammys, celos y hot dogs. Y yo, vean el peso de, probablemente eso sea un título más atractivo, pero hubiera cambiado completamente el sentido del texto, porque a mí lo que me interesaba de esa trifulca no eran los individuos, sino
y si hablo de una cuestión de celo, va a quedar en ese punto, como bueno, voy a decir, yo elijo este bando en una pelea entre dos tipos, y este porque es más talentoso, porque me gusta más. A mí lo que me interesa, cuando yo me voy a meter en estas cuestiones, siempre es si hay un sentido detrás que yo le puedo sacar a todo eso, un sentido que los trascienda, porque en realidad la pelea per se entre Balvin y Residente no le importa a nadie, ni le interesa realmente a nadie, ni significa absolutamente nada. Pero si detrás de eso se puede encontrar alguna clave de algo, entonces ya tiene un sentido para mí escribirlo. Y yo creía encontrarlo. En algún punto hablo de que lo que se está enfrentando no son el talento entre dos artistas, sino dos formas distintas de leer el placer como ideología. Porque ¿qué pasa? Ha habido, a mí me parece, a Balvin, por ejemplo, lo cuestionan mucho por haber hecho unas declaraciones muy tibias o muy cobardes sobre las masacres y la violencia institucional y policial, la represión que hubo en Colombia hace unos meses luego de la reforma tributaria y la protesta que hubo en las calles, principalmente en Cali, ¿no? Y Balvin se pronunció de manera como muy pobre y a partir de ahí se ha juzgado como un artista conservador, un artista completamente mainstream, que lo es un artista conservador y es un artista mainstream. Pero a mí me interesaba establecer otra cosa. Si me parece que nos vamos a quedar como en ese tipo de lenguaje explícito, o vamos a intentar leer el arte con los sentidos que establece independientemente de quién es el artista que lo está haciendo. Porque a mí me parece, y lo digo ahí, que la música de Balvin es muy potente. Me parece una música muy buena, me parece infinitamente mejor que la de René, sobre todo que la de René en los últimos años. Y entonces ahí no les voy a dar largas con esto, quizás les voy a leer un fragmento. Estoy hablando un poco desde el lugar también que me interesa pertenecer, porque si me interesa militar en algo, me interesa definir cuáles son el corazón de esa militancia. Porque, y aquí tiene que ver algo con lo que estoy hablando, Alfredo, porque la militancia del periodista, a mí me interesan las dos cosas, y la militancia en general debería ser no una militancia adscrita a partidos, no debería ser las militancias adscritas a un programa político cerrado. Me parece que esa forma de hacer política está periclitada. Y como estamos en Colombia, creo que voy a poner después algún ejemplo de Colombia, de ahora mismo la campaña presidencial en las que están, para que vean, para notar un poco de diferencia entre cómo es hacer política desde lugares tradicionales y cómo es no hacerla desde lugares tradicionales. Pero bueno, lo que iba con este tema de la militancia es que a mí me interesa establecer una militancia que conozca el goce, que conozca el placer, que no sea desde un sitio cerrado. Y me parece que desde el sitio cerrado lo lógico es defender a René, lo lógico es defender al Residente, que es alguien que aparentemente va contra la industria, va contra el capital, etcétera, etcétera, ¿no? Me interesa establecer sentidos de otro lugar y es ahí donde yo entonces reivindico a Balvin. Mucha gente bueno, después, pues, curiosamente, publiqué el texto, no sé, un día y el día siguiente salí acá y me lo encontré en un lugar. Y entonces fui a donde estaba y probablemente vaya a entrevistarlo pronto porque me interesa entrevistarlo y me interesa hacerle algunas preguntas puntuales, ¿no? Porque muchos amigos me han dicho, y no les falta razón en un sentido, o me hacen pensar que Balvin se inscribe dentro del uribismo. Por otra parte, yo estoy como muy en contra de ese desprecio que hay hacia la clase media baja latinoamericana, porque me parece que eso hay una posición ahí muy importante y muy potente que ciertas militancias de izquierda clásica dejan de lado, que la derecha, por supuesto, también desprecia. Entonces me parece como fácil despreciar a Balvin, ¿no? Como el chico paisa que viene de Medellín, que es un lugar que puede tener como una zona ahí rica, muy conservadora. Entonces Balvin representa eso y René representa la calle. Me parecen como los lugares cerrados en los que se lee todo. Y me meto en esta polémica al final porque me parece que había algo para pensar ese sitio nuevo al que quiero pertenecer. Porque me parece que lo otro es fácil, me parece que además está equivocado porque se deja llevar por las apariencias, ¿no? Y es ahí donde estos dos textos confluyen en la idea de que tanto la reivindicación de Djokovic como hacernos una pregunta, ¿es Balvin lo que creemos que es? La música que da, podemos reducirla a sus declaraciones sobre un evento político puntual, por más desafortunada que esas declaraciones hayan sido. No, yo me sigo negando a eso, me sigo negando a esa lectura lineal y literal de la realidad, ¿no? Esa es la razón básicamente por la que yo sigo escuchando a Silvio Rodríguez cuando me parece detestable en todos los sentidos.
Y no me hago mucho lío con eso, me parece que no hay ninguna contradicción. Veo mucha gente como en Cuba ahora como rompiéndose la cabeza, diciendo, bueno, ¿por qué me gustan las canciones de este tipo, con lo mierda que es, con la basura que habla? Digo, no, son dos registros completamente diferentes. No hay que me parece que la música de Silvio tiene resortes y remite a otros lugares, a muchos de sus temas, a otros no, pero tiene una obra muy prolífica que no tienen nada que ver con el sujeto político que él es en Cuba hoy. Entonces, no sé si les leo este pedacito básicamente para que vean como la diferencia y lo que me interesa, el lugar que me interesa habitar y que me interesa transmitirle a ustedes, que digo, lo que está en disputa aquí no es el talento entre dos cantantes, sino distintas formas de leer el placer como ideología. Dos rutas, una masculina y la otra andrógina, dos modelos para armar. A pesar del antagonismo aparente, no hay Balvin sin René, pero uno de los relatos ya se ha cerrado y el otro no. René llena su propio significante, lo tupe con verborrea, sobre todo porque muchas veces a lo largo de los años se comportó como alguien convencido de que había superado el sistema, una de las posiciones menos subversivas que hay y con seguridad la más aburrida. Como marca que ella es, su forma de encarnar más pasivamente el privilegio dota a Balvin de una sinceridad involuntaria que, unida a la calidad de su música, para mí muy alta, muy divertida, una voluptuosidad que no desconoce los toques melancólicos de la depresión, permite todavía descomponerlo en un sentido contrario a él mismo y encauzarlo en direcciones no previstas por su condición de niño consentido del marketing. Y entonces pongo una cita de Mark Fisher de un libro excelente que se llama Realismo Capitalista, donde dice una de las cosas en la que me parece que está atrapado muchísimo del pensamiento latinoamericano y del pensamiento en Occidente en general, que dice: las atracciones libidinales del capitalismo de consumo deben ser enfrentadas por una especie de contralíbido y no simplemente por una deslibidinización depresiva. Eso me parece fundamental. Hay que proponer, y hay que proponer desde el alivio, desde el placer, y hay que hacerse cargo de esas cosas y poder reconfigurarlas, no desde la depresión nihilista, que tiene creo hoy como un buen ejemplo en lo que terminó siendo Residente, en lo que terminó siendo René, ¿no? Lo que les decía de esos sentidos nuevos, de lo que significa hacer política dentro de lugares tradicionales y lo que significa no hacer política dentro de lugares tradicionales, y yo creo que ahí hay una correlación que cada uno de ustedes tendrá que descubrir entre lo que significa hacer periodismo en lugares tradicionales y lo que significa no hacerlo en lugares tradicionales. El ejemplo que les voy a poner, y lo pongo porque sospecho, todavía no sé, que aquí habrá muchos colombianos, pero bueno, como la institución que nos convoca es colombiana, voy a partir de ahí, porque igual hay ejemplos en otros lugares del continente donde se puede proponer. Probablemente el presidente de Colombia sea Gustavo Petro. A mí me gustaría que fuera Petro, si es que tiene que ser alguno de esos hombres. Pero no hay ningún político ahora en Colombia, los que no lo conocen, los que no son de Colombia, no están muy al tanto, les sugiero que lo busquen. No hay ningún político quizás que está abriendo tanto el sentido público y que está abriendo tanto la conversación y poniendo a todo el mundo en jaque como Francia Márquez. No hay. Y es muy evidente por qué. Viene del territorio, viene de las comunidades negras, viene de abajo y no es una política tradicional, es una activista, es una luchadora social que ha decidido hacer carrera por la presidencia, que probablemente no va a llegar, pero me parece a mí que el bien que está haciendo la irrupción de Francia Márquez, la llegada de Francia Márquez a Bogotá, que básicamente la ha invadido con una fuerza arrasadora a nivel de discurso público, es fundamental más que lo que pueda hacer cualquier otro político desde lugares ya establecidos dentro de la política tradicional. Hay dos ejemplos mínimos que le voy a poner. Todo esto va a conectar con lo que a mí me parece que mañana vamos a hablar de Latinoamérica, de lo que a mí me interesa en América Latina, del lugar en el que me interesa reconocerme, y me interesa la idea de lo negro muchísimo, porque me parece que la idea de lo negro, Francia Márquez es negra, es afrodescendiente, me parece que la idea de lo negro es una idea muy inclusiva. Es muy evidente, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a medida que lo blanco es una idea que se va convirtiendo cada vez más en una cúpula. Yo en Cuba era percibido como blanco y
Si llego al sur de la Florida, ya voy a ser percibido de otra manera. Pero si subo, voy a seguir siendo cada vez más person of color. El blanco se va perdiendo y se va volviendo un lugar cada vez menos habitado, cada vez más exclusivo, cada vez ser blanco, lo que supone ser blanco como concepción política, conduce al fascismo. En un mundo como el de hoy conduce al fascismo, porque conduce a la exclusión de todos los demás. En algunos casos puede ser que hasta el exterminio incluso. Lo negro, en cambio, es algo que uno va haciendo a medida que va recorriendo. Te vas convirtiendo cada vez más en eso, lo cual a mí me parece sumamente satisfactorio. Me parece que el lugar de la inclusión, el lugar de reconocernos, es ese. Pero lo negro, obviamente no como una categoría de la raza, porque la raza es un subproducto de las clases, de la lógica de clase, y las razas están constituidas justamente para hacer esas segmentaciones. Lo negro como una potencia, como algo no definido del todo, y obviamente como algo que no se inscribe solo en el color de la piel, sino como cultura y como resistencia. Pero mañana vamos a hablar un poquito más de eso, yo creo, a partir de algunos filósofos que me interesan y tal. Pero lo que les decía de Francia Márquez, para ponerle dos ejemplos, por ejemplo, de cómo se irrumpe desde un lugar distinto y cómo hay que estar atentos para cantar eso desde un lugar distinto. Yo vi hace 4 o 5 días, le hicieron una entrevista en un medio, algo así, que se llama Los Danieles, que está compuesto por unos periodistas relevantes colombianos, Daniel Sampero Espina y Daniel Coronel. Periodistas como muy instituidos dentro del aparato de prensa de Colombia, muy prestigiosos, sobre todo para mi gusto. Coronel hizo investigaciones, tiene investigaciones muy meritorias, y en un momento invitan a ¿cómo se llama el padre? Daniel Samper Pisano, ¿verdad? Invitan al padre, y ese señor, que a mí me dio un taller en Colombia, del cual yo tengo muy buen recuerdo, la verdad, un taller en Cartagena, la primera vez que salí de Cuba, lo único que hizo fue desplegar en su justificación de por qué no era racista todo el racismo estructural que nos atraviesa. Y Francia, el hecho de estar ahí, lo desnudaba de una manera que era caricaturesca. Digo, si uno va a establecer una pelea, todas estas cosas, por favor, remítanse ahí. No la establece con Daniel Samper Pisano, porque eso ni siquiera representa un peligro. El nivel de caricatura del racismo que él expresaba era tal, un racismo que ni siquiera está instituido en el individuo, que es lo que hay que entender. El racismo nos atraviesa a todos. El racismo es una institución que atraviesa todo, las instituciones legales, las políticas, las económicas, está ahí, y luego tiene una traducción en el lenguaje, en las palabras, y no es ahí donde se decide. Porque él decía, por ejemplo, no, pero eso no decides tú quién es racista o no. No, ni lo decides tú tampoco, tío. Lo decide una estructura que lo sobrepasa a los dos y que tú estás representando. Pero eso era un nivel de caricatura que no ofrece peligro, Dios, se desmontaba por sí mismo. Pero hay otro, por ejemplo, que vi, que a Francia Márquez la entrevista, una escritora que se llama Carolina Sanín. Y esta escritora era como muy fan de Francia Márquez, como alguien que apoyaba a Francia, como alguien que le gustaba lo que estaba haciendo Francia. Y esto es más sofisticado porque el racismo que se expresaba ahí era más sutil, pero un racismo como muy evidente, en el sentido de que cada vez que Francia transmitía en su lengua, que es el castellano, que es la lengua nuestra, transmitía sus vivencias, transmitía su tradición, esta escritora luego venía a ser como una especie de juego de traducción a lo que decía en alguna mitología clásica occidental. A mí eso me parecía un ejercicio muy penoso y como si hubiera que traducir a algo que es lo que somos. En vez de ir y remitirnos ahí, también les digo como que escuchen esto, era todo el tiempo como una escritora blanca traduciendo, o sea, dotando de legitimidad esta especie de saber folclórico, popular e intrincado. Sí, porque lo que estás diciendo puede leerse en tal tradición, y hacía como unas analogías ahí, como muy traída por los pelos con la cosmogonía clásica occidental, griega, grecolatina, etc. Y ahí había un ejercicio de racismo que era mucho más potente, también mucho más cifrado, mucho más escondido, pero no menor que este otro que le estoy diciendo que es caricaturesco. Y entonces
Es un racismo que probablemente también nos atraviesa a nosotros todo el tiempo, ¿no? Pero hay que estar muy atento a esas cosas para saber a quién hay que escuchar y para saber cómo inventar esos saberes nuevos, ¿no? A dónde hay que mirar y quiénes son los que emiten los discursos de los cuales yo también me puedo reivindicar. Esto es muy importante y hay que estar muy alerta porque y ahí es donde voy siempre, hay mucho enunciación progresista sumamente reaccionaria, disfrazado de progresismo, disfrazado de avant-garde, disfrazado, y son posiciones extremadamente conservadoras, más reaccionarias y más nefastas que muchas que se reconocen como tal. Y ese juego es muy importante entenderlo a la hora de saber también cuál es nuestro papel como periodistas, ¿no? Y cuál es el rol que va a cumplir lo que escribamos, la relación que tengamos con la palabra. Eso me parece que ya por hoy es suficiente. Entonces, preguntas. Se quedaron varias de los otros días, si quieren recordarlas. Yo estoy acá con ustedes un rato hasta que se cansen o hasta que la Universidad de los Andes nos corte, así que pueden preguntar y hoy puedo responderles y conversar con más calma. Alfredo, haciendo honor a la vieja escuela, no marca que levanta la mano, sino que la levanta literal así. Y hay una manito. Te salvaste porque te estoy viendo, te tengo aquí en la primera pantalla, si no... No te escuchas. Alfredo, no tienes audio. Y hay una mano luego de Julia, una manito digital. Dice que no les permiten activar el micro. No puede desactivarlo. Creo que es un tema de ustedes. Sí, por favor, levanten la mano para desactivarlo. Ahí está, ahora me permitió. Listo, Alfredo, adelante. Ahí me permitió. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muy interesante todo. Yo me quedé un poco con el tema igual que vos, ya veo, con el tema de cómo dialoga el tema de la militancia con lo periodístico, ¿no? A mí se me ocurrió un ejemplo, digo, a ver, uno es, no sé, militante por el temas medioambientales. Uno milita el tema medioambiental. Sí. Y le toca ir a cubrir una marcha mundial por el medio ambiente. Y resulta que esa marcha es, no sé, un fracaso, hay 10 personas. ¿Qué hace el periodista? Si es digamos, tiene que decidir entre su militancia y decir que concurrió una muchedumbre, mentir, digamos, o decir la verdad, decir, esto es lo que yo vi. Digo, me parece que, en el marco de todo esto, lo que me parece que en esta charla y en otras que he visto, yo soy un viejo periodista, digamos, ¿no? He estado 30 años en medios. Me parece que nos olvidamos de decir y de decir muchas veces, es que la primera misión nuestra como periodistas es decir la verdad. Decir la verdad, no me refiero a la verdad ontológica, relatar los hechos que vimos, de contar lo que vimos, independientemente de si nos gusta o no nos gusta lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces, en muchas de estas clases de periodismo, se olvida, damos por sentado que nosotros vamos a hacer una crónica y vamos a contar lo que vimos. Sin embargo, desgraciadamente en esta época de internet y demás, es muy fácil ver que hay gente que no dice lo que es, dice otras cosas porque le conviene, por una cuestión afinidad ideológica o por lo que sea. Cualquiera puede llamarse a sí mismo periodista. Y yo digo que el periodismo es otra cosa. Nosotros como periodistas tenemos una carga
una carga moral, que es contar la verdad, contar lo que vimos, y no distorsionarla. Y me parece que eso se está perdiendo un poco. Bueno, de ahí venía este tema de la pregunta por militancia y periodismo, ¿no? Es decir, si la militancia está por encima de la necesidad o del imperio moral que tenemos de contar las cosas, o al revés. Esa es mi gran duda, digamos. Sí, creo Ahí que estoy. sí, creo que ya lo hablamos un poco, ¿no? Igual, puede ser como algo un poco ya bizantino, digo, que no vayamos como creo que se decía en la praxis en última instancia. Yo estoy, digo, si milito en algo, y digo, cuando milito no a nivel formal, sino a nivel de idea, no veo cómo la militancia puede estar reñida con la búsqueda de la verdad. No militaría en un lugar que no tuviera eso como premisa, ¿no? Entonces, quizás por ahí para mí al menos la contradicción se anula, en el sentido de que nunca militaría en una causa en la que tuviera que, para echarla adelante, en la que tuviera que falsear. No, nunca me inscribiría en algo así. Pero te entiendo perfectamente, te entiendo. Yo vengo de un país donde eso era programático, era meridiano, ese tipo de... donde lo es todavía, ¿no? Donde lo es todavía. Hola, ¿Cómo hola. puedes separar? Hola, Julia. Hola, hola. No, yo tenía una pregunta súper puntual. De pronto se conecta de algún modo con lo de Alfredo por este tema de que sí, tenemos como unos paradigmas, ¿no? Pero bueno, la pregunta era si el periodista cronista se puede permitir recrear una escena de algo que no ha visto o de algo de lo cual no ha tenido esa mirada. Me quedé mucho con la sesión de ayer, esa palabra mirada, con la connotación que le das, esa forma de ver y percibir de manera directa algo, esa realidad. Entonces, la pregunta es si se puede permitir recrear alguna escena en la cual no ha estado, no la vio en primer momento. Sí, sí se puede. Se hace todo el tiempo, de hecho. Si te fijas, yo hice la salvedad de cuando hablé de mirada, hablé que es algo que no se remitía solo a la vista. Hablé de un sentido como más amplio, hablé de la mirada como un concepto que parte desde ahí naturalmente, pero que tiene que ver también con ver con otro sentido. Y yo he hecho muchos textos donde termina, yo no, hay mucho periodismo, ¿no? Que termina recreando a partir de, construyendo, tratando de construir a partir de la memoria. Parece que la memoria es fundamental. Sí, la memoria como bien público me parece algo fundamental, algo que se construye con voces, que se construye con archivos, que se construye obviamente en ese contraste y en esa búsqueda. Ahí está justamente, sí, se hace todo el tiempo y es lícito de hecho. Pero es justamente lo que hace la crónica, más que otra cosa, ¿no? Ya sea con un hecho inmediato, ya sea con uno que no fue inmediato, pero difícilmente el periodista está en el lugar cuando tal cosa ocurre. El periodista siempre es alguien, por lo general, que llega después. Estaba Julio en fila, pero creo que bajaste la mano, si no Mauricio. Julián, perdón, si no Mauricio. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, adelante. ¿Se me oye? Sí. A ver, Carlos, yo tengo dos preguntas. A ver, una es cómo abordar una crónica, un relato sobre personas que ya son fallecidas, pero aún así tienen historias relevantes, tienen cosas que merecen ser contadas, cómo armar esas historias, como algunos tips igual sobre ese tema, si pudiera ser. Sí, yo trabajo mucho, te puedo pasar, la verdad es que escucha? sí, ¿quieres hacer la segunda pregunta y trato de que no se me olvide la primera?
¿Se me escucha? Sí, sí. Es que Mauricio está en Cuba, entonces tengamos un poquito de paciencia. Chao, Ernesto. Soy Bueno, yo el que no escucho ahora, pero ya creo que aquí sí tengo. Ya me estoy parando cerca de una ventana aquí y creo que tengo cobertura. quita la cámara. ¿Qué era lo que me decías? Sí, te decía que yo, de hecho es un tema que a mí siempre me habla mucho, que es la muerte. Entonces yo he escrito de muertos, no solo de muertos bien muertos, sino de muertos recientes. Y por ejemplo, hay diferencias a la hora de, porque un muerto reciente, obviamente tienes que lidiar con el dolor, tienes que lidiar con una cantidad de variables que no se trata de rescate que haces con alguna figura relevante muerta anterior, pero me parece que el proceso de reportería es más o menos el mismo, es siempre tratar de buscar las voces cercanas que estuvieron, que puedan decir algo relevante y tratar de armarlo a partir de ahí, ¿no? Hay muchos textos que se arman sobre una figura sin que esa figura aparezca, sin que esa figura se mencione, hable explícitamente, ¿no? Quizás te puedo poner un par de casos después, míos al menos. Yo he escrito perfiles de Bola de Nieve, por ejemplo, donde la fuente principal, la persona principal a la hora era su hermana. Y recuerdo que todavía me podía decir como cosas muy vívidas ella, porque bueno, yo creo que más o menos todos sabemos, Bola de Nieve era abiertamente gay, y recuerdo que en un momento le digo a la hermana, que era una señora ya muy mayor, estaba en su casa, y le digo, bueno, ¿y cómo era el tema de las parejas? Y ella me dice algo muy relevante y que explica muy bien cómo era visto eso en su familia, ¿no? Tantos años después incluso me dice, no, bueno, noviecitas nunca tuvo mucho, no tenía muchas novias, pero no sé, alguna de vez en cuando habrá tenido, y te das cuenta como en un detalle mínimo te pueden igual, lo que hay que hacer es averiguar, ¿no? Te puede relevar tantas cosas sobre cómo seguramente era visto la homosexualidad de Bola en su familia. Que la señora ingenuamente, candorosamente todavía intentaba tapar un velo sobre lo que creía que estaba mal. Pero, no sé, lo he hecho sobre Formel, lo he hecho sobre enfermeros que murieron en África, y no hay como un procedimiento distinto, no lo hay, francamente. No lo hay. Lo que sí tienes que lidiar con otras cosas, ¿no? Me parece a mí que el fogueo más importante que yo he tenido es en el acercamiento directo al dolor del otro, porque he tenido que lidiar en muchos textos con muertes, sea de hijos, si estoy entrevistando a los padres, sea de padres, estoy entrevistando a los hijos, etcétera. Pero ese dolor directo es lo que te da, que te curte para tener un punto de decencia, de mesura y también de prudencia a la hora de lidiar con eso. Porque uno no puede cederse con las palabras, tampoco puede quedarse completamente en silencio. Eso es un terreno como muy fino, de lidiar conversar con otros sobre sus muertos. Óyeme, y a ver, si no sería robarme mucho tiempo yo. Rapidito, porque hay más. Es una pregunta que es muy rápido. Es una pregunta que me surge a raíz de la pregunta que hizo Alfredo sobre las militancias. Y es también un poco contextualizando, poniéndome en el contexto cubano, donde como en prensa oficialista, prensa independiente. Y a ver, yo he intentado como periodista salirme de las militancias y buscar a veces la neutralidad desde la prensa independiente, que creo que también a veces es parcializada. Entonces lo que me preocupa tratar a veces ciertas figuras públicas con, cuando digo,
personas públicas, tanto sean de oposición o sean afines al sistema, con sus virtudes y sus defectos, porque tanto en la oposición hay personas con virtudes y defectos. ¿Cómo lograr ese balance y lograr eso sin que el ideario pese o se vea sopesado en el texto? En el texto de entrevista, o lo que sea. ¿Se me oyó bien? No, te escucho. El tema, digo, no, rapidito, que para no sé si esto pero te entiendo completamente tu preocupación. Lo que a mí me pasa muchas veces, como con ese lugar, Mauricio, es que deliberadamente el periodista, en el caso cubano, para hablar de específico de lo que me estás diciendo, muchas veces hace como esos juegos de aparente equivalencia para demostrar como su supuesta imparcialidad, ¿no? Y a mí me parece que yo no tengo ningún problema con que haya cuestionamientos a figuras de la oposición. Yo lo he hecho muchas veces. En El Estornudo hay textos de sobra de esa naturaleza. De hecho, recuerdo como uno hace muy poco donde varias gente se insultó porque publicamos en la revista un artículo que cuestionaba mucho a la figura de Luis Manuel Otero, que es una de las figuras más relevantes para los que no conozcan de la disidencia y del arte cubano hoy, que es además un amigo personal mío, y se supone que entonces en El Estornudo, si yo soy el director, ¿cómo iba a salir algo así? En un par de días sale un texto que cuestiona muchísimo y de manera muy inteligente a la canción Patria y Vida y al eslogan que significan Patria y Vida, y desde luego lo vamos a publicar. Lo que a mí me pasa con eso, me parece que no hay mayores contradicciones. Yo con eso la tengo más o menos clara y la hago. Admito esos cuestionamientos, incluso si fueran hacia mí como figura que ha practicado el activismo también, y trato de hacer una labor periodística por otra parte donde la hemos hecho, ¿no? Como cuestionar también lo que pasa es que deliberadamente la búsqueda de ese centro, que parece como un lugar legítimo moralmente, yo estoy completamente en desacuerdo. No hay tal centro. Intentan mantener esa falsa equivalencia, y eso no es solo un problema de Cuba. Eso pasa en toda América Latina y fuera también. Eso de las equivalencias entre dos extremos, donde se ubica entonces la gente como resentida, la gente obcecada, la gente fanática, y yo, que soy dueño de la mesura, me ubico en este lugar equidistante que me atribuí yo mismo, y a partir de ahí reparto culpas y virtudes a todos los demás. Me parece que no reconocerse como dentro de... El periodista no es el punto de referencia del cual equidistan las demás fuerzas públicas. El periodista está metido dentro de ese mare magnum, dentro de esa mermelada totalmente descentrada y revuelta que es el momento vivo de una sociedad, y a partir de ahí tienes que contar. Ya si cuentas a partir de ahí, me parece que va a ser mucho más fácil entonces contar lo que quieras contar del oficialismo, contar lo que quieras contar de la oposición. El lugar de enunciación de donde te paras es el que me parece que, donde te paras tú, no digo, donde se suele parar la prensa para legitimarse a sí misma, es el que me parece equivocado. El lugar equidistante en el centro, eso no existe, no hay tal cosa. Porque sobre todo estás teniendo como referencia a aquellas cosas que supuestamente tú quieres como echar abajo o desmontar, quieres desmontar que te entiendo perfectamente, a mí me ha pasado y lo hago, como esa estructura binaria y confrontacional en que se lee la sociedad cubana, esos dos extremos, pero si tú te ubicas en el centro no estás haciendo más nada que reafirmar la existencia de esos dos extremos. No, me parece a mí que si te ubicas en referencia a ellos, indirectamente lo que estás haciendo es legitimar con ese orden de cosas. Y yo estoy de acuerdo con que no hay ninguna estructura binaria ni confrontacional, hay que leerlo desde otro lugar, pero eso pasa justamente también por no ubicarse como en ese centro neutral en el que miras desde tu atalaya a todos los demás desfogándose en sus extremos. No hay tal cosa, es lo que yo insisto sobre todo. No, thank you, y bueno, mil gracias. Y bueno, algo entiendo igual y me ayuda un poco a construir esas ideas. No, te entiendo, igual te lo digo, que aquí cuando tengas como algún rollo con eso me dices, porque eso que te está martillando a mí me pasó, y eso es un conflicto no menor
en un escenario tan polarizado como el cubano. Entonces, te entiendo perfectamente, entiendo la legitimidad de la pregunta y de la preocupación, pero eso, tío, si te puedo ayudar en algo más ahí, en algún punto en el que estés trabado, cuenta conmigo. Lo que sí te digo es que tratando de librarte de aquel peligro, no caigas en no caigas en el de querer establecer equivalencias en un lugar donde no lo hay, además, porque la correlación de fuerzas es muy desigual. No se me contó, coño. Oye, ¿Quién sí, más? te entiendo. Bueno, después de algún... ¿Está Javier Morales? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, Carlos Manuel. Lo primero que quería comentar un poquitico rápido es que ayer se quedó en el tintero la crónica que mencionaste, se llama Prófugo en La Habana. No sé si tuvieron tiempo de comentarlo, entre unos minutos tarde, pero para que no se quede ahí el dato de esa crónica tuya. Ahorita les paso el link en el chat. Y Sí, lo otro exacto. es que pensando en este tema de la mirada que mencionabas ayer, y hoy en ese texto del cronista, y pensando ayer, otra vez otro 12 de octubre, y pensando en estas herencias que se empiezan a reevaluar y que estamos mirando el pasado de otra manera, y que nuestra crónica viene de esa herencia también que los llamados cronistas de Indias, y que tuvimos un nuevo auge reciente de la nueva crónica latinoamericana. Yo quería preguntarle, Carlos Manuel, esa mirada del cronista actual, ¿dónde está en este punto, ¿no? Teniendo esa experiencia reciente y estando en un punto en el que nos estamos revaluando tantas cosas como, por ejemplo, ese racismo estructural y otras cosas que nos han encasillado y amarrado durante tanto tiempo y que ahorita estamos justamente viéndolas de otra manera. ¿Dónde está la crónica de los latinoamericanos en este momento y dónde tú como cronista crees que debería estar? Que no necesariamente tiene que ser así, pero ¿dónde sería como tu ideal de el cronista latinoamericano en este punto, en estos años y después de esta pandemia, dónde deberíamos estar mirando? Gracias. No, yo creo que un poco lo intenté sugerir ahí en esa parte final del texto donde hablo de todo eso. Al menos lo que a mí me interesa mirar es hacia donde te estoy diciendo, tanto en el caso de Cuba como en el resto de América Latina. Estoy mirando hacia esos lugares que han sido no solo desplazados, sino que se le ha otorgado como un rol específico dentro de un orden que aparentemente, no, que evidentemente está en crisis en todas partes, ¿no? Y que está irrumpiendo. A mí me parece que hay como un magma, como una lava que está saliendo y que están ocupando los lugares de los que han estado como separados por muchísimo tiempo. Entonces, yo lo que he podido aprender, me parece, en los últimos 2, 3 años sobre todo, es de esos sitios que a mí me han hecho replantearme absolutamente desde dónde estoy escribiendo, qué estoy escribiendo, y tiene que ver con eso, tiene que ver con todas esas comunidades, tiene que ver con esos pueblos que son latinoamericanos y que no estaban hablando desde los grandes centros de poder culturales y demás, ¿no? Y me parece que el cronista tiene que estar como muy atento a eso. Y que desde ahí se va a reinventar también el ejercicio del periodismo y el ejercicio de la crónica también, sobre qué contar y cómo contarlo, ¿no? Y es por eso son lugares que a mí me han permitido, claro, porque son lugares, cuando yo le ponía, por ejemplo, cuando yo mencionaba a John Reed en la primera clase, les estaba diciendo que estoy hablando de alguien que está contando 2 revoluciones o que está metido dentro de una insurgencia y aún así logra hacer periodismo. Probablemente porque en momentos como ese es donde más fácil sea saber dónde ubicarse, ¿no? Yo, en noviembre pasado, fui a La Habana y me metí en un acuartelamiento que estaba haciendo el Grupo San Isidro, una huelga de hambre, y logré entrar. Y yo entré para escribir, pero al mismo tiempo también para participar. Y no sé cómo decirlo, pero son esos momentos donde no podía haber una separación, ¿sabes? Yo estaba contando y ya eso significaba como estar, porque es un momento completamente donde se está cambiando absolutamente todo y donde uno tiene que estar en ese lugar, así me parece como bisagra. Si te paras desde ahí, es muy fácil documentar lo que está pasando, sale el periodismo y al mismo tiempo estás participando.
Me parece eso como muy... O sea, si yo estuviera ahora en Colombia, yo lo único que quisiera fuera acompañar a Francia Márquez. Si, a mí, si me preguntas como periodista, ¿qué me interesa? Sería acompañar a Francia Márquez. Si estoy en Chile, lo que me interesa la Constitución, me interesa la señora mapuche que está enfrente del grupo, a contar desde ahí. Me parece que es el sentido, porque uno tiene que ir contando también, cuando yo estoy hablando de Latinoamérica como un lugar de invención, eso no es algo que nos está siendo dado de antemano, porque fuimos, porque en Occidente tenemos solo 500 años o algo así. Eso está dado por los sentidos subalternos que están rompiendo. Y ahí ahí se ponen en discusión todas estas cosas de manera general. La militancia, qué es el periodista, esos valores que tenemos siguen funcionando. O sea, dentro de esos valores yo puedo establecer mi discurso a mis anchas, puedo detectar la realidad. ¿Lo está haciendo? Me parece que no lo está haciendo. Me parece por eso es que hay que pensar el periodismo desde otro lugar. Me parece por eso es que hay que pensar los espacios desde otro lugar, porque me parece muy claro que eso está en una crisis, que eso no cuenta nada y que todo el tiempo merecidamente se da de bruces contra la realidad y no deciden nada. Los periodistas y los intelectuales clásicos del siglo están todos muy molestos porque ya las encuestas no deciden nada, porque la prensa menciona y no marca el rumbo de la política en la sociedad. Eso es un síntoma de algo. No es como que la gente sea ignorante y sea tarada. La gente no está votando a Trump porque la gente sea estúpida. Ahí hay otro resorte que hay que mirar. Es lo que a mí me parece, ¿no? Son los lugares donde me interesa. Alguien estaba preguntando por ahí ahorita de si la crónica no es insurgente, si no rompe, si no es crónica. No, no lo creo. Claro que sí, hay crónica. Estoy hablando un poco de lo que a mí me interesa como periodista y lo que me interesa leer, además. Habían unos textos en Etiqueta Negra que hacían mucho y hacen muchos por ahí, como esto, por ejemplo, no sé, el panadero en Francia que hace esos textos como de alguien así como pintorescos. No sé si tienen conciencia de lo que estoy diciendo. Tal panadero en tal lugar que hace esto, que hace un pan como muy específico. Esta cosa, la manicure de, no sé, de Dilma Rousseff. Puede ser interesante, no digo que no, ¿no? Pero ese tipo de mirada que está buscando esa excentricidad, que es al final decorativa, a mí no me interesa ni escribirla, ni no es ahí a donde miro. No sé si me estoy explicando. A otros los pueden hacer perfectamente. No me interesa mirar ahí, ni me interesa leer eso tampoco, ¿no? Me interesa leer como todas esas cuestiones que nos están atravesando a todos, seamos conscientes o no, ¿no? Esos son los lugares donde me parece que la crónica tiene que estar. Y cuando te menciono estos textos de cronistas de India y demás, es porque son textos que son sumamente modernos. No estoy dando lecturas que son arqueológicas. Estoy dando textos que te van a dar claves para hoy y nos van a dar cuenta, por ejemplo, cómo contar, o sea, cómo Bernal Díaz del Castillo está contando y forma parte del ejército de Cortés. Y en la prensa liberal te hubiera dicho que para contar la toma de Tenochtitlán tienes que estar parado en un lugar neutro viendo cómo los aztecas y Cortés se están enfrentando y tú estás contando desde aquí. Y es mentira. Y es mentira. Eso se codificó luego. Eso no era así y no tiene por qué ser así. Melissa y Julián. Perdón, Marisa y Julián. ¿Voy yo? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, hola a todos. Hola, Carlos. Bueno, mi nombre es Felipe Marroquín. Estoy aquí con el usuario de mi hermano. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Y tengo dos preguntas, Carlos. La primera, no sé si pues primero me respondes esa y la segunda después te la formulo. Dale. ¿Cómo enfrentar a los medios de comunicación o a estas revistas? No sé si te ha pasado, y si te ha pasado, pues que nos recomiendes, nos des esos consejos. Cuando te rechazan un texto, ¿sí? Por ejemplo, ahorita pues bien saben, hemos hablado se ha tocado ciertas pinceladas del tema. Bien saben que en Colombia pues se llevó un paro nacional por 2 meses casi, una represión pues que el continente vio y pues estuve ahí
inmerso durante ese paro nacional, cubriéndolo, y no sé si venía pensándolo ahorita con el tema de la militancia y lo que has comentado, la militancia frente al periodismo. No sé si ese texto se malinterpretó, y finalmente pues el texto se quedó aquí en mi computador, ¿sí? Es un texto de más de 5.000 palabras, cubriendo todo pues el paro nacional específicamente aquí en Bogotá, y nadie le interesó el texto. Entonces, no sé qué recomendaciones o si te ha pasado, si se te ha quedado texto también, para que pues nos des como una luz, porque de esto se trata, de este oficio, ¿no? A veces salen a flote, a veces no salen. ¿A dónde lo enviaste el texto? Bueno, no, a diferentes medios aquí de Colombia, no quiero nombrarlos por respeto, no sé, pero sí, me lo rechazaron, y es un texto que de verdad, pues, más allá de lo que en cantidad me refiero, sino ese es el trabajo del periodista, ¿no? Que a veces uno está inmerso por 1 o 2 meses, 3 meses, y bueno, y finalmente pues el trabajo queda ahí, ¿no? No sé si te ha pasado. Yo he tenido, no te puedo decir eso, he tenido bastante suerte. Me han rechazado algún texto alguna vez, pero no conozco tanto esa experiencia. No te puedo decir así a las primeras quién te está rechazando el texto, por qué. Lo que me está diciendo es como un poco más vago. Tampoco te voy a adorar la píldora. A lo mejor el texto no tiene ciertos estándares, no pasa. Eso puede pasar. A lo mejor el texto probablemente los está enviando a medios donde no les sirve, o simplemente un texto de 5.000 palabras ya es lo suficientemente conflictivo para cierto tipo de prensa, empezando por ahí, ¿no? A mí, para eso no hay como ningún tipo de cosa que yo te pueda recomendar. Hay ciertas posturas. Yo ayer mencionaba, por ejemplo, como este texto que Javier colgó aquí ahora, de Charles Hill, que es el personaje principal del texto, se publicó en Malpensante la primera vez, y el editor lo defendió mucho, pero el director en ese entonces, que era Mario Yurchis, no quería publicarlo. Si no se hubiera publicado, ya ¿qué voy a hacer? No me queda nada, es una decisión editorial, ¿no? Lo que yo les digo, sí les voy a decir una cosa. De mi experiencia, la mayor parte de las veces por la que se rechazan los textos no es porque los textos no tengan material para ser trabajados y editados. Entonces, no se rompan la cabeza con eso. Se rechazan los textos por las cuestiones más frívolas, más injustificadas posible, y uno se pega muchísimo creyendo que no sirve lo que hace, y no es así. Eso es una maquinaria. Cuando la ves por dentro, yo la conozco por dentro, porque me doy cuenta de cómo se negocian las cosas, incluso cuando se publican, que no pasa por la calidad de uno y la calidad del trabajo de uno. Por eso también me interesa muchísimo, cuando les digo, cada uno en su contexto, sé que no es nada fácil, inventar sus propios espacios, si eso puede ser posible, ¿no? Inventar y localizar espacios de esa naturaleza. No hay lugar quizás para gente joven como nosotros en esos sitios ya sedimentados. Pasa muchísimo. En Cuba yo tuve que hacer un grupo de amigos, tuvimos que hacer una revista, y tuvimos que hacer ahí el periodismo que no estaban haciendo otros medios, y fuimos rápidamente recompensados en términos de premios, reconocimiento y demás, pero lo importante sobre todo que pudimos hacer un periodismo que justamente éramos nosotros, sin someternos a unas lógicas, como les estoy diciendo. A mí no me interesaba someterme ni a lógicas de extensión, ni a esos contratos editoriales de una prensa. No sé con qué razones te lo rechazaron a ti, pero lo que sí creo es que muchas veces, la mayor parte de las veces, los argumentos con los que se rechazan un texto son extradiegéticos, o sea, no tienen nada que ver con el relato o con la calidad del texto. Tienen que ver con cuestiones muy puntuales del medio, que funciona de manera muy impersonal. La figura del editor, entendido en su cargo humanista, es una figura extraviada, apenas existe.
a eso va mi segunda pregunta, y cómo es el papel del editor hoy en día en los medios. Yo me caso con una teoría de la que ha hablado Martín Caparrós, abro comillas, y dice que es que los editores funcionan como portadores de un saber consagrado, ¿no? Los que llevan consigo las normas y todo aquello que se ha construido durante años y años para que siga siendo igual a lo que era, ¿no? Tienen como un esquema, eso dice Martín Caparrós, y tienen que aplicar ese esquema. Y finalmente me gusta eso que dice Caparrós, que dice que él trató de trabajar siempre en contra de esos saberes establecidos, tratando de buscar formas nuevas, ¿no? Y el problema del editor es ese, mantener las mismas formas tradicionales. ¿Qué opinas tú frente a eso, Carlos? Sí, Martín dice eso, pero yo no estoy de acuerdo con él en lo absoluto. Dice eso porque nunca se ha sometido a editores, según me dice, y lo he escuchado diciéndolo, lo dice con orgullo. Yo no diría una cosa así con orgullo. Yo tengo que decir que he tenido excelentes editores tanto dentro de la no ficción, tanto dentro de las revistas que he publicado, como excelentes editores de mis libros también. Y no son para nada editores casposos que están manteniendo unas normas rígidas. A lo mejor los que le tocaron a Martín son así, no los conozco. Los míos eran alguien que estaba muy atento a lo que yo estaba intentando proponer y que en cualquier caso lo mejoraron ostensiblemente mis textos. Y el escritor que soy hoy y el periodista que soy hoy es alguien que no se hubiera constituido de la manera en que se constituyó, sino de una peor manera si no hubiera tenido esos editores y esas miradas en determinado momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede haber, también creer que los editores son tal cosa, alguien que no pueden intervenir para nada en tu texto, me parece que es una posición malcriada también muchas veces, la de justificar que un rechazo o la de no aceptar otra mirada sobre las cosas. El editor siempre, viste que estamos estableciendo paralelismos, a mí me parece, el editor es alguien que agarra un cuerpo ya constituido y básicamente como que lo que hace es darle un masaje, pone los nudos, pone los músculos en su lugar, lo tonifica, y también está atento. Mis editores no sean... Hay edición, no hemos hablado de esto acá, yo he tenido que hacer la edición en estos años y aprender ahí a contramarcha, porque empezando es algo que no me gusta hacer, no me gusta realmente, ni remotamente como me gusta la escritura, pero hay edición a muchos niveles. Hay una edición así como hay una escritura a muchos niveles y una lectura a muchos niveles, como las hablé hoy, a nivel sintáctico, a esa cláusula mínima que es la palabra, y de ahí hasta la estructura del texto, los marcos temporales, los puntos de vista, los puntos de giro, la jerarquía de las voces, etcétera. Eso también pasa con la edición. Hay una edición que tiene que ver con corrección, que tiene que ver con sintaxis, tiene que ver con estilo, y hay una edición de la concepción de la historia, cómo está articulada la historia, qué va primero, qué va después, y en todos esos niveles a mí me han ayudado, sobre todo en ese nivel, al nivel de construir un relato, que es muy difícil construir un relato, me parece a mí. Construir un relato que se sostenga y que no se le vean las costuras, eso es muy difícil. Y mi experiencia es que mi trabajo como editor, aún haciéndolo un poco a regañadientes, es que los amigos que trabajan en El Estornudo, en mi revista, la revista que dirijo, que son relativamente jóvenes todos, igual que yo, de hecho, yo soy bastante viejo en comparación con ellos, es que yo veo la diferencia entre gente con la que empecé a trabajar, que tenía mucho potencial, joven de 20, 21 años, que todavía estaban estudiando periodismo en La Habana, y entre los primeros textos que me entregan y los que me entregan luego, al paso del tiempo, ¿no? Entonces te parece que, claro, que hay un trabajo por parte de ellos, no es solo el trabajo del editor, sino que son un cúmulo de fuerzas donde el editor juega un papel. A mí, al menos, no me han servido mucho. No puedo decir que rechazaría a los editores. Siempre necesito una mirada sobre mis textos, siempre una mirada extra de, bueno, tengo las personas en las que confío porque me parecen juiciosas y demás, y porque tienen... también a medida que a uno le empieza a ir relativamente bien, empiezas a perder voces críticas. Eso es muy importante, tener conciencia de eso. Empieza a acomodarse el entorno alrededor tuyo. Empieza a entrar en una órbita cada vez más conservadora. Y uno tiene que tratar de luchar contra su propio bienestar, en un sentido, mantenerse alerta. No quiero decir que uno tiene, sabes, que mantenerse en una posición franciscana donde te autoflagelas. No estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que uno tiene que tratar de tener del otro lado siempre alguna voz que esté dispuesta a desmontarte el lugar que pareces haberte ganado, ¿no? Y yo tengo eso en mis editores y lo agradezco enormemente. Yo recuerdo que mi última novela, para cerrar esta parte, bueno, mi segunda novela, que se llama Falsa Guerra, cuando entregué el primer manuscrito, mi editor de Sexto Piso me dijo que no servía, que eso no lo iba a publicar. Y yo me molesté enormemente, pero sabía que tenía razón. Y lo trabajé. Pero no eso. Si yo no hubiera estado publicando en Sexto Piso y hubiera estado publicando en Random House, por ejemplo, de acuerdo a como a mí me había ido con mis primeros 2 libros y demás, ese manuscrito lo hubieran aceptado así. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hubiera pasado. Porque ya estaba en un punto donde, digamos, no se rechazan mis libros. Estoy hablando con total honestidad. Entonces es importante tener del otro lado a alguien que te diga, no, independientemente de si te está yendo bien, más regular, no, esto no está bien. Y tú saber leer eso, me parece. Claro. Esos lugares donde en un punto, a partir de un punto te corporativizas y no te vas a encontrar un no por todo el camino, y si te lo quieres creer va a ser muy fácil, ¿no? Por eso ves tanta producción de tantas cosas que básicamente no sirve de los lugares supuestamente consagrados. Vale. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio primero. Y solamente 2 cosas querían destacar. En primer lugar, cuando mencionabas a la cierta reivindicación, ¿no?, de las pieles, ¿no?, de los marrones, de las personas, de los negros, de las negras, me parece como muy importante, ¿no?, tener eso en cuenta. De hecho, ahí había compartido aquí en Jujuy, que es una provincia de Argentina. Ya lo vi, le di seguir ya, luego lo voy a mirar con atención. Muy bueno. Que está bastante bueno, digamos, el colectivo ese, y además creo que es a nivel nacional, y bueno, ahora regional, como la reivindicación, ¿no?, de los pueblos originarios, pueblos indígenas, y además también campesinos y de pueblos trabajadores y demás. Eso por un lado, y después también cuando mencionabas esto de que la crónica siempre viene como de otros lugares de los que la mayoría de las personas ni conocemos, y la verdad que realmente es así, ¿no? Por ejemplo, mi caso particular, para realizar mi proyecto de tesis, para recibirme de la licenciatura en comunicación social aquí en Jujuy, de hecho llegué al tema gracias a una crónica que leí, y que bueno, ahora le comparto el link, que me parece la verdad muy interesante, digamos, los temas que toca, y que la verdad que es así, ¿no?, que son historias que ni siquiera sabemos que existen y que están están ahí a la vuelta de la esquina, digamos. Así que eso nada más. Bueno, gracias de verdad. ¿Alguien más? O bueno, veo que han dejado acá como preguntas así escritas, o sea, en el chat. Sí, yo dejo un correo mañana para quien quiera escribirme. Aquí veo que Abraham Méndez me está poniendo. Aquí, bueno, aquí han dado una disertación de Carolina. Yo realmente no la conozco mucho, ni no sé si es, bueno, si es narcisismo, no sé. Yo sé que hay un racismo detrás que la trasciende, más allá si es narcisista ella o no, en esa conversación. Pero bueno, eso da un tema para... Fue una charla que vi hace rato ya, ¿no? Es como, estoy hablando también sobre algo que, sí, para entrar más profundo tendríamos que visitar. A ver qué más hay acá. Bueno, espera, no... Si alguien hubiera moderado estuviera bien, pero... A ver, si la crónica es insurgente, entonces no es crónica. Esto ya lo respondía, creo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué papel le da la psicología? Bueno, esto mismo. Ya, creo que no se queda ninguna pregunta, ¿no? No sé si alguien... mira aquí. ¿Cómo realizar analogías en nuestra... No sé.
en nuestra crónica sin apropiarnos de otras experiencias, teniendo en cuenta el ejemplo que pones a Carolina Sanín. No hay que tener como, ¿sabes? Yo soy alguien que está muy a favor del cruce, el cruce de saberes todo el tiempo, como le dije ahorita, es mi idea de la cultura, es una idea además bastante extendida, todo el tiempo de mezclar cosas, estoy como muy de acuerdo con eso. Lo que me parece a mí que hizo Carolina en ese fue traspasar de un saber a otro, que parecía que era el papel de la traducción, de legitimación de lo que la otra persona estaba diciendo. Ella no cruzó referencia, simplemente estableció como un negativo, leyó como aquel negativo y empezaba a traducir, a blanquear desde acá en una cultura ya reconocida como oculta lo que estaba contando sin necesidad. O sea, no había, y me parece que eran arbitrarias y muy sofisticadas en un sentido artificioso las referencias que estaba estableciendo en aquella entrevista. Creo que puse buenos ejemplos porque, como sospechaba, hay gente de Colombia que sabe de lo que estoy hablando. Ayer no contestaste quiénes eran tus referentes. Bueno, no lo vi, pero no sé, esencialmente... Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ah, sí, el texto de César Aira. Denme un segundo y lo pongo aquí ahora. Oye, de referente podemos hablar muchísimos. Yo básicamente tengo a César Vallejo y a Arthur Rimbaud. Son los dos pilares fundamentales para mí, ambos poetas, y son quienes más me han enseñado y quienes han moldeado de alguna manera la persona que soy. Los tengo muy presentes a ambos. Esos son los referentes principales, referentes que escapan a la literatura, referentes vitales de uno, me parece. Míos al menos. Ahora voy a buscar el texto de... John, sí, disculpa que leo la crónica de Anfibia. Sí, John, había... Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escucho. ¿Y cómo se... Chicos, ¿alguien me puede decir cómo yo cuelgo acá el texto? No tengo ni idea. Quizás si lo mando a la... Uy, no hay nadie aquí ya de la maestría, ¿no? Nos dejaron solos. No sé cómo colgar el texto ahora acá, la verdad. ¿Tiene el enlace? No, es que tengo un PDF. No, es un PDF. Por eso no puedo... No estoy como anfitrión. Nos jodimos, creo. Quizás mañana yo lo que voy a hacer es que lo voy a enviar temprano. No, es muy largo el texto para meter un copy-paste. Lo que hago es que lo voy a enviar mañana temprano. No me gusta García Márquez, periodista. Marco, no me gusta. Me gusta García Márquez mucho, de Crónica de una muerte anunciada. Me gusta mucho. Y también 100 años de soledad me gusta. Yo mañana lo envío temprano acá a la gente del taller de la universidad y ellos se lo reenvíen a sus correos, ¿sí? Vamos a hacerlo así. O lo envío ahora mismo a ellos y ellos les digo que mañana lo envíen. Me contacto con WhatsApp con uno de ellos. John, que no has podido hacer preguntas, no sé si estás por ahí o te molestaste y te fuiste. Si quieres me dices. Y bueno, con John cerramos, ¿no? Que ya ha sido... Ah, María Paola, sí, lo puedes tener, ¿no? Claro. Dale, buenísimo, sí, estabas en late. Bueno, ¿John está o no? Creo que no. Bueno, vamos a ir cerrando por hoy entonces, sí. No sé si nadie tiene más nada. Nos vemos mañana entonces para el último encuentro a las 5. Gracias por estar, gracias por el rato. Un abrazo, Yaiset. Fíjense. Chao.